Me traté de cambiar ese parámetro y no me dejó. Voy a volver a tratar. Porque hay unos que entran y se salen. ¿Qué onda? Vallejo ya van como 3 veces. ¡Vallejo! Y Cruz. Creo que tiene problemas con... Ya llegué. Hola, Oscar. Cruz Ramírez. Mande. Cruz Ramírez. Josué. Bueno. ¿Ya entraste? Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Ya voy a dejar aquí afuera. 28. Zorrilla está. Daniel Gerardo. Baena. Vallejo. Y Cruz Ramírez tiene problemas con el internet. Bueno, voy a empezar. Entonces nos quedamos que estábamos haciendo una revisión de la célula, ¿ok? ¿Sí nos quedamos ahí o no? Cruz Ramírez, Víctor abandonado. Oscar, ya llegué. Una revisión de la célula. Un repaso de la célula. Me da pena dejar a estos afuera. Pues ya, por más que trato. Se traba la app. No puedo abrir el micrófono. Ah. Ok. Bueno, entonces vamos a acabar el repaso de la célula, ¿ok? Traté de cambiar para que ustedes pudieran entrar solos, pero no entraron solos, ¿verdad? Los tengo que aceptar. Háblenme. Me siento como si estuviera hablando sola. Yo sí pude entrar con la llamada, nada más. Nada más que yo los meta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Ay, este no era. Qué cacao. Tampoco lo cerré, que sonsa. ¿Se ve? ¿Qué se ve? Share window. No se ve nada. No se ve nada. ¿Ya me veo yo? ¿Ahora sí se ve? Sí. Bueno, entonces nos quedamos creo que nos quedamos en los lisosomas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, ahí nos quedamos. En los lisosomas. Sí. Bueno, quedamos que los lisosomas eran... ¡Ay! ¿Dónde están los lisosomas? Aquí. Que los lisosomas son vacuolas que se forman del retículo endoplásmico. Bueno, pasan por el retículo endoplásmico rugoso liso y llegan al aparato de Golgi y son
vesículas que están llenas de enzimas, ¿ok? Y entonces ellas se encargan de degradar lo que ya no sirve en la célula, ya sean pedazos de organelos que ya no están funcionando, o bien también sirven para protección. Entonces, cuando hay un organismo extraño, lo envuelven, lo introducen a su citoplasma, y en el citoplasma, entonces, ay, mi perra, en el citoplasma, entonces, degradan los virus y las bacterias. Por eso todas las células tienen, pero se encuentran en mayor cantidad Su micro está en silencio, doctora. ¿Ahí se ve? Bueno, ¿ya me oyen? Sí, ya lo escuché. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, entonces, esos serían los lisosomas. Otros son los peroxisomas que están aquí. Entonces, los peroxisomas también son organelos donde se realizan muchas reacciones metabólicas, ¿ok? Las reacciones metabólicas que se realizan aquí son de beta oxidación y eliminación de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sería el agua oxigenada. Entonces póngale eso, ¿ok? Los peroxisomas tienen también enzimas en su interior. Las enzimas que tienen son oxidasas y catalasas. Las oxidasas oxidan a través del oxígeno y sus principales sustratos, o sea, son de metabólicas, son aminoácidos, ácidos grasos, purinas y ácido láctico. ¿Qué van a hacer con esto? Esto es lo que sobra de la célula. Alguien tiene prendido su micrófono y me oigo. Entonces, estos son los sustratos que van a entrar. La célula ya no necesita estos sustratos. Entonces, entran estos sustratos, se oxidan y en su oxidación van a producir agua oxigenada. El agua oxigenada mata las células. Entonces, esta agua oxigenada tiene que pasar por un proceso para volverse agua y oxígeno. Para eso serían las catalasas. Entonces entra aquí y hay catalasas. Bueno, estas catalasas también tienen como sustrato el metanol, el formaldehído, el etanol, el ácido fórmico, los fenoles, ¿ok? Todas las células tienen. ¿Qué órgano creen que tenga muchos peroxisomas? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo? ¿Qué órgano elimina el alcohol, el metanol, el alcohol, el etanol, el ácido fórmico o los ácidos? El hígado. Ay, perdón. Entonces el hígado tiene muchos peroxisomas, ¿ok? Entonces el hígado el hígado tiene muchos peroxisomas. Que hay gente aquí afuera, Zorrilla y Cruz Ramos, que no puede entrar. Bueno, entonces, estos servirían para reacciones metabólicas de beta oxidación y de eliminación de peróxido. La beta oxidación era para los ácidos, la beta oxidación era para desintegrar. ¿Se acuerdan qué se metabolizaba con la beta oxidación? Los lípidos, ¿ok? Entonces también los lípidos. Ya díganle a Cruz Ramos que le doy chance de no entrar. Bueno, es que entra y sale. Bueno, todos estos que vimos
aparte de estas vesículas, se forman otras vesículas que contienen otras proteínas o otras hormonas y que salen al exterior, ¿ok? Bueno, todas estas están formadas por membrana. Esta que puse aquí sería una membrana. Entonces, la membrana se encuentra fuera de la célula, rodeando la célula, se encuentra en el núcleo, en el retículo endoplásmico rugoso, el endoplásmico liso, el aparato de Golgi y en los lisosomas y peroxisomas y otras de las vacuolas que tienen sustancias que produce la célula, ¿ok? Esto es importante. ¿De qué está formada la membrana celular? ¿Qué son estos que están aquí? ¿Se acuerdan? Ese que tiene pajaritos y tiene abierto el micrófono. Membrana ¿De qué es esta? Es una bicapa de lipídica. fosfolípidos. Ahí dice. Entonces es lipídica, tiene fosfolípidos, ¿ok? Tiene una parte que es de fosfato y puede estar en contacto con el agua y otra parte que serían los lípidos y esos lípidos no pueden estar en contacto con el agua. Entonces tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofóbica y ¿cómo se llama cuando les gusta? Bueno, una parte que rechaza el agua, que sería la parte en medio, hidrofóbica, y otra parte que puede estar en contacto con agua, que sería la parte de arriba y la superficie externa y la superficie interna. Dentro de entonces, también hay proteínas. Estas proteínas que están aquí, algunas forman parte de la estructura de la célula. Y otras proteínas tienen unas como antenitas que están aquí. ¿Las ven? Bueno, estas pueden ser carboproteínas, o sea que tienen un carbohidrato, o glucoproteínas, y también hay glucolípidos. Estos dos, póngale ahí, las glucolípidos y las glucoproteínas, lo que hacen es darle identidad a la célula. ¿Qué quiere decir que tiene identidad una célula? ¿Alguien me puede decir? Que está diferenciada entre otras. Que tiene diferencia entre otras células, principalmente entre personas diferentes, ¿ok? Entonces, aquí los hidratos de carbono que tengo yo, Pilar, en mis células, van a ser diferentes a los hidratos de carbono que tiene Lupita, Pedro, Juan, ¿ok? Y estos hidratos de carbono que forman parte de los glucolípidos y de las glucoproteínas, entonces determinan que esta célula sea de Pilar, ¿ok? O que sea de una persona en específico. ¿Qué pasa si yo me introduzco glóbulos rojos? Cada una de las células de mi cuerpo, entonces aparte tiene un tipo de glucolípidos. O sea, todas tienen una común y aparte algunas tienen algún marcaje que determina el lugar o la zona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco sangre a una persona que tenga sangre B? ¿Qué le pasaría a su sangre? La rechazan. Y es más, se rompen todos los glóbulos rojos. Un choque ¿Ok? hipovolémico. Ándale. ¿Por qué? Porque tienen diferentes hidratos de carbono. Y entonces los lisosomas que tienen, más bien las células blancas,
las determinan como si fueran extrañas y las rompen y entonces se produce un shock hipovolémico o como me dijiste, bueno, se rompen, se tapa el riñón y se muere la persona, ¿ok? Entonces estas son importantes porque son las que les dan identidad a la célula. Estas son las que llega el virus, las detecta y entra a la célula, ¿ok? Por eso a lo mejor algunas personas tienen más afinidad a que el virus los ataque más que a otras personas, ¿ok? Entonces, estos de aquí son importantes porque son los que le dan los que le dan la identidad a la célula y son los que determinan la inmunidad de las células, ¿ok? Todo lo que es inmune. Entonces entra una bacteria y el cuerpo tiene otros hidratos de carbono, el cuerpo la detecta como extraña y los glóbulos blancos la marcan o la atacan, ¿ok? ¿Sí entendieron esto de la identidad? Bueno. Ay, y estas otras a lo mejor son proteínas integrales. También tiene colesterol y otros carbohidratos, ¿ok? Entonces todas las membranas tienen esto, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver algunos organelos que no son membranosos. Bueno, entonces el más importante de aquí, o uno de los más importantes, sería los ribosomas. ¿Los ribosomas qué hacen? Daniel, ¿qué hacen los ribosomas? ¿Alguien sabe? Súmame un cafecito caliente, mi amor, para que no... Mira. ¿Qué hacen los ribosomas? La síntesis de polipéptidos. La síntesis de proteínas o de polipéptidos, ¿ok? Entonces, estos ribosomas se encuentran de dos formas. Habíamos dicho que estaban unidos al retículo endoplásmico o bien se pueden encontrar solitos, ¿ok? Bueno, ¿qué diferencia hay entre los que están en el retículo endoplásmico y los que están solos? Los que están en el retículo endoplásmico sirven para formar proteínas que tienen que estar en una vesícula, ¿ok? Entonces se transporta a través del retículo endoplásmico, liso, rugoso, liso, llegan al aparato de Golgi y se forman las vesículas. Pero que se encuentra solito en el citoplasma, entonces que está solito, lo que hace es producir proteínas para la célula, que no tienen que estar empaquetadas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes saben, las proteínas son... ¿De qué están formadas las proteínas? No sé cómo le puse una estrellita ahí. ¿De qué están formadas las proteínas, chicos? Largas cadenas de no sé qué. ¿De qué nadie se acuerda? Aminoácidos. De aminoácidos. No, Entonces sí. son muchos aminoácidos unidos, ¿ok? Son 20 aminoácidos. 20 aminoácidos que se utilizan para las proteínas. Hay más, pero solamente 20 de estos se utilizan para producir proteínas. Esto es importante en genética, ¿ok? Son 20 aminoácidos y esos 20 aminoácidos van a producir 100,000 proteínas diferentes, ¿ok? Entonces, estos son cadenas, las proteínas son cadenas de aminoácidos. Entonces, si se acuerdan de su clase de bioquímica, ¿se acuerdan de clase de bioquímica o no? ¿No? Si se acuerdan de su clase de bioquímica, ¿ay, qué están viendo?
¿Qué ven? Doctora, a mí no me aparece la expo. ¿No les aparece nada? No, a mí nada más, creo que a otros sí. Aparece una imagen donde dice subunidad grande y subunidad pequeña, pero la expo está minimizada. Ah, ok. Espérame, es que estoy buscando dónde está. Aquí. ¿Está? ¿Todos lo ven? ¿La que no lo veía ya la ve? Ya se No, ve. a mí no me sale, Pero pero creo que es tu está bien. computadora. Sí, creo que es eso. Bueno, entonces el ribosoma tiene dos unidades, una unidad grande y otra unidad pequeña. Esta unidad, estos dos ribosomas, están elaborados A- de, de ARN, ¿ok? Entonces, póngale ahí, estos no son de membrana, son de ARN, ácido ribonucleico. Se llama ácido ribonucleico ribosonal. Entonces es ARN ribosomal. ¿Ok? Ese ácido ribonucleico ribosomal se forma o se elabora en la célula, se sintetiza en el nucleolo de la célula. ¿Ok? Entonces, este está formado de ARN, pero este ARN es ribosomal, ¿ok? Tiene dos unidades. ¿Por qué son dos subunidades? Bueno, porque se centrifugan de diferente velocidad, ¿ok? Ahí entra el ARN mensajero. No puedo pintar, no sé por qué. Debería poder pintar, ¿verdad? Bueno, este ARN es mensajero. El ARN mensajero entra al ribosoma. El ribosoma lo lee y produce la proteína, ¿ok? ¿Preguntas aquí? Entonces, ¿de qué está elaborado el ribosoma? De ARN ribosomal, ¿ok? Bueno, las proteínas que salen de aquí son proteínas con estructura primaria. ¿Se acuerdan de eso? No. Bueno, son estructuras con proteína primaria. Son proteínas con estructura primaria. ¿Qué quiere decir? Que nada más tienen la secuencia de los aminoácidos y las uniones de azufre. Esta proteína que sale de aquí no funciona, no es fisiológicamente activa. Para poderse activar o para poder funcionar, se tiene que madurar, ¿ok? Entonces, ¿dónde pueden madurarse las proteínas? ¿Qué quiere decir esto de madurar? Que toman estructura terciaria. Entonces, ya no son planas, sino que tienen una estructura terciaria. Entonces, después, para las proteínas sean funcionales deben sufrir modificaciones. Ya se sinteticen en el citoplasma a través de los ribosomas libres o en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Esta me la robé de Juan Carlos Numevar. Bueno, entonces esas modificaciones son cotraduccionales o posttraduccionales. Esto es importante porque vamos a ver cómo se regula la producción de proteínas. ¿Ok? Entonces, se pueden madurar en el retículo endoplásmico rugoso. Se pueden madurar en el aparato de Golgi o en el citoplasma. O a veces, si son proteínas muy grandes, a través de separación proteolítica de enzimas, ¿ok? Entonces, la maduración de estas proteínas pueden ser
en el retículo endoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi y en el citoplasma. ¿Y qué hacen? Se modifican, ¿ok? En vez de ser planas, entonces toman una estructura terciaria. ¿Se acuerdan de las proteínas, de las enzimas que tenían un sitio de acción? Que debía encajar perfectamente ahí la enzima. Digo, la enzima tenía un sitio de acción y ahí tenía que encajar perfectamente el sustrato. ¿Sí lo vieron alguna vez o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, preguntas aquí, ¿no? Bueno, estas proteínas, si no se maduran, entonces no funcionan, ¿ok? Puede ser en el retículo endoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi, en el citoplasma, si son los ribosomas libres, o a través de separación proteolítica. Preguntas de esta del lisosoma, del ribosoma y la producción de proteínas y su maduración, ¿no? Algo que me tengan que decir que esté diciendo tonterías, ¿no? Bueno, entonces yo me como un helado grandísimo y entonces el azúcar en mi sangre se eleva, la glucosa en sangre se eleva. La glucosa en sangre se eleva y le avisa al páncreas que tiene que producir insulina, ¿ok? Entonces el páncreas se pone a funcionar o se pone a producir proteínas. Esas proteínas van a salir hacia la sangre. ¿Quién la produciría? ¿El retículo endoplásmico rugoso o el citoplasma? ¿O los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso o los ribosomas libres en el citoplasma? ¿Quién la produciría? ¿O quién produce las células del páncreas, los islotes de Langerhans beta? Las células beta de los islotes de Langerhans, entonces van a producir insulina, ¿ok? Como esa insulina va a salir a la sangre, entonces lo produce el retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? ¿Cuánto va a producir? Tiene que producir una cantidad específica, porque si produce a lo loco, entonces me daría pues se me bajaría la glucosa en sangre y me desmayaría y me podría morir, ¿ok? Entonces tiene que ser específico lo que produce, ¿sí? ¿Sí están entendiendo o no? Bueno, supongo que sí, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tiene que producir 40 y se equivoca y produce 60. Entonces esas ya no las puede enviar al exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas proteínas que produce de más? Bueno, esas proteínas que producen de más, que tienen estructura ya terciaria, entonces sería un peligro que salieran, ¿ok? Entonces lo que hace la célula es que las marca. Estas las marca con ubiquitina, con ubiquitina, y la ubiquitina la detectan los proteosomas. Entonces los proteosomas o proteasomas, dice aquí, son proteosomas. Estos proteosomas lo que hacen es que introducir el aminoácido, digo la proteína que ya no va a utilizarse y fragmentarla en pequeños péptidos o en aminoácidos. Estos pequeños péptidos se reciclan, ¿ok? Entonces se recicla la ubiquitina y se utilizan grandes cantidades de ATP que produce la célula, ¿ok? ¿Sí entendieron? Y este mecanismo entonces permite que se produzca la cantidad necesaria de las proteínas. ¿Sí? Hay enfermedades en donde se producen más proteínas o menos proteínas. Bueno, ahí lo que sucede es que están
las células que producen esas proteínas tienen algún defecto o algún mal funcionamiento, ¿ok? ¿Pregunta? ¿No? No, doctora. Bueno, Pilar, soy Pilar. No, Pilar, dime. Es cierto, perdón. Bueno, dentro de las células, dentro de los ribosomas libres, que no sé dónde están aquí, bueno, por ahí hay ribosomas libres, hay unos que producen o que producen pues los organelos que son de pura proteína, ¿ok? Dentro de estos organelos que son de pura proteína, tenemos el microesqueleto. Ese microesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. ¿De qué están formados? Están formados de proteínas, de actina, miosina y de tubulina. ¿Ok? ¿Qué es lo que varía en ellos? Varía el grosor de las fibras proteicas. Estas están en tercera dimensión. ¿Ok? Bueno, este de aquí, los microtúbulos son importantes porque los microtúbulos cosen entre paréntesis o sitúan o mantienen al núcleo en su lugar. ¿Ok? Entonces los microtúbulos mantienen al núcleo en su lugar. ¿Sí ven aquí? Los microtúbulos están chingones, ¿no? Bueno, a mí me gusta. Bueno, estos microtúbulos entonces determinan que la célula tenga su núcleo situado. Las células, generalmente, el núcleo no se está moviendo por todos lados, ¿ok? Es importante que el núcleo esté en un lugar específico. Luego estarían los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios se encuentran alrededor, o sea, por toda la célula. ¿Para qué sirven estos filamentos intermedios? Sirven para el transporte de organelos o de sustancias de un lado a otro de la célula. Y luego están los microfilamentos. Los microfilamentos le van a dar la forma a la célula. Entonces se encuentran pegados, generalmente pegados a la membrana del citoplasmática, ¿ok? Y esa le dan la forma a las células. Todos estos filamentos se producen a través de los ribosomas, ¿ok? O sea, la célula todo el tiempo trabaja la pobre, ¿ok? Cada célula tiene su forma específica y cada célula tiene un núcleo en una situación dada, ¿ok? Bueno, este que está aquí, sería cómo se transportan las sustancias, ¿ok? Ya no me acuerdo cómo se llama esta proteína transportadora. Y esta proteína transportadora lleva un organelo o una sustancia de un lugar a otro. ¿Cómo se mueven sus piecitos? Son por cargas eléctricas, ¿ok? Y esto sí se ha visto que se produce. Entonces, estos microtúbulos que están aquí, los filamentos intermedios, estos siempre se están formando y deshaciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se van a transformar según lo que necesite la célula. Si hacen mucho ejercicio, entonces se necesitan más mitocondrias y entonces podrían hacer espacio para que hubiese más mitocondrias, ¿ok? Entonces es dinámica la producción de los tres
de los microtúbulos, filamentos y microfilamentos son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se están cambiando todo el tiempo. Se deshacen y se vuelven a hacer, ¿ok? Ay, no sé cómo decirlo bonito. Se producen y se eliminan, ¿ok? Todo el tiempo, están cambiando. El núcleo es el que está más firme, ¿ok? ¿Preguntas de estos? ¿No? Bueno, aparte de eso, entonces tenemos otros microtúbulos que se forman, que tenemos aquí, que se pegan a los cromosomas. Este es un cromosoma. Este microtúbulo, estos microtúbulos que se pegan a los cromosomas, solamente se forman cuando la célula se va a dividir. Y serían los del uso acromático, ¿ok? Forman el uso acromático o el uso mitótico. Entonces son los microtúbulos del uso acromático o mitótico, uso con H. Y se pegan al cromosoma a través de un lugar que se llama cinetocoro. Esto es importante en genética, porque si se rompe este microtúbulo que está acá, el cromosoma no se va a partir a la mitad. Y entonces voy a tener una trisomía, ¿ok? Entonces los microtúbulos del uso acromático o mitótico se forman durante la división celular y son importantes para la división de los cromosomas. Y aparte, bueno, esta figura que está aquí arriba sería como se fueron los microtúbulos cortados. Se fijan que son hexagonales o no sé, ¿ok? Y aparte de estos, tenía otros que no me acuerdo qué. Son los centriolos. ¿Dónde está la célula completa? Aquí, los centriolos, ¿ok? ¿Alguien sabe para qué sirven los centriolos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hora es? ¿Para qué sirven los centriolos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Ustedes son del C? Háblenme, ¿sí son del C o no? No. Sí, Somos del C. Ajá. No son los que ayudan a formar el citoesqueleto. Los centriolos serían los que ayudan, los que migran cuando la división celular y son los que forman el uso acromático, ¿ok? Entonces, los centriolos son los que forman el uso acromático. Están en la célula, pero están como centriolos. Cuando viajan hacia los polos, entonces cuando la célula se va a dividir y entonces producen el uso acromático. Paso lista, se me trabó, aún no puedo entrar. Bueno. Entonces, ¿sí? ¿Preguntas de aquí? No. Entonces nos vamos a ir al núcleo. ¿Ok? Habíamos dicho que el núcleo, vamos a ver el núcleo otra vez, está en un lugar específico y el núcleo casi no se mueve. ¿Ok? Habíamos dicho que estaba formado por una doble membrana y su característica es que tiene grandes poros. ¿Ok? Esos poros nucleares son muy grandes. Se une al retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? ¿Por qué el rugoso? Porque de aquí salen las instrucciones para producir proteínas. Esas proteínas pueden funcionar como proteínas o como enzimas. Dentro del núcleo está el nucleolo.
El nucleolo es importante porque va a producir el ARN ribosomal. ¿Okay? Entonces, en el nucleolo se sintetiza ARN ribosomal. Todo lo demás del núcleo, bueno, está el nucleoplasma, pero la mayoría de el núcleo está o tiene cromatina. ¿Ok? Tenemos dos tipos de cromatina. ¿Dónde quedó lo que puse? Aquí. Tenemos dos tipos de cromatina. ¿Pero qué es la cromatina? La cromatina es el ADN, ¿ok? Entonces el ADN se forma o se llama cromatina. Está en forma de cromatina. Y los cromatina, cuando se condensa, va a formar los cromosomas, ¿ok? Entonces ADN estaría como cromatina. Y la cromatina, al condensarse, va a formar los cromosomas. La cromatina tenemos dos tipos. La eucromatina o cromatina laxa y la heterocromatina. La cromatina laxa o eucromatina es la que se encuentra activa. Y la heterocromatina es inactiva. La eucromatina tiene dos estados. La eucromatina accesible, que están los genes que se están transcribiendo todo el tiempo, y la eucromatina poco accesible o más condensada. Ahí se encuentran genes que no transcribe, pero podría transcribir. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la eucromatina? La eucromatina o la cromatina que está chambeando, si se fijan aquí, sale por los poros, ¿ok? Entonces se encuentra en el centro y se acerca a los poros nucleares. ¿Por qué? Porque está produciendo los ARN que van a salir a través de los poros. Y la heterocromatina, que no está activa, entonces se encuentra en las orillas del núcleo, pero no entra o no está cerca del poro, ¿ok? O sea, deja el poro libre para la eucromatina. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ok? Entonces quedamos que este era ADN más algunas proteínas, por eso se llama ya cromatina, ¿ok? El ADN más algunas proteínas, entonces formarían la eucromatina. ¿Para qué sirven los grandes poros? Entonces, los grandes poros que están aquí son las compuertas para que entren y salgan sustancias o moléculas. Casi nadie puede entrar aquí al núcleo, ¿ok? Los malvados virus se introducen y se meten hasta el núcleo. ¿Y qué hacen? Utilizar mi cromatina para producir sus partes, ¿ok? Para producir su ADN, su cápside, y revientan la célula o bien se quedan almacenados ahí, ¿ok? Estos grandes poros, entonces, son compuertas que se abren y se cierran. Entonces, para poder entrar, por ejemplo, necesito esta proteína que está aquí,
que ya tiene su tercera, o sea, es una proteína funcional, quiere entrar al núcleo. Bueno, para entrar al núcleo, entonces debe formar un complejo improntina activo, ¿ok? Entonces la proteína se pega, ven aquí tiene la forma a este y este se pega a este, ¿ok? Entonces el de la puerta, que es la beta, se pega, la proteína se pega a alfa y beta, que es el de la puerta, lo reconoce y entonces lo introduce hacia el interior. Y entonces introduce a alfa más la proteína y él se regresa otra vez, ¿ok? Se libera la proteína y la alfa, el complejo alfa sale, ¿ok? Entonces es muy difícil que entre algo. La salida es más fácil. Grandes proteínas pueden salir, digo, grandes moléculas de ARN pueden salir por aquí, ¿ok? ¿Sí entendieron? No se tienen que aprender esto, nada más que son muy selectivos. O sea, es difícil entrar al núcleo, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Alguien que me diga por qué algunos del ADN con sus genes está en forma de eucromatina y otra como heterocromatina. No se peleen con uno que me diga. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, porque no Los todas demás las... niveles Ajá. de empaquetamiento. Son niveles de empaquetamiento, pero ¿por qué unos están más empaquetados que otros? Ah, bueno, no sé. Bueno, esto es porque unos se van a usar y otros no. O sea, mis células tienen todos mis genes, mis 30.000, 33.000 genes. Y tienen la capacidad de producir todas las proteínas. Pero sería muy loco que una célula de la piel produjera insulina, ¿ok? Entonces las células de la piel tienen empaquetada los genes de la insulina, ¿ok? O sea, la tienen en forma de heterocromatina. Entonces los genes, las células se especializan y esa especialización tiene que ver con la producción de proteínas. Entonces se especializan y los genes que no utilizan en ese momento, entonces se van a empaquetar más, como bien dice su compañera, y van a formar la heterocromatina. Pero los genes que están activos, entonces van a ser la eucromatina. ¿Sí entendieron? Entonces las células de la piel, por ejemplo, tienen los genes de la queratina activos y los de la insulina en forma de heterocromatina. Pero en el hígado, en el páncreas, en los islotes beta del páncreas, entonces va a ser al revés. Los genes de la queratina van a estar en forma de heterocromatina, empaquetados. Y los genes de la insulina van a estar activos, ¿ok? Esto es importante. Hay veces que estos genes se inactivan por alguna razón, ¿ok? Y es un problema genético. Entonces, la heterocromatina y la eucromatina sería el nivel de funcionalidad de los genes. Los genes que están activos, según la especialización de la célula, estarían como eucromatina. Y los no activos estarían como heterocromatina. ¿Ok? ¿Sí entendieron? ¿Sí o no? Yo no. Sí. ¿Tú no? Sí, Yo no. Bueno, toda la información de cómo eres, cómo funcionas, toda la información de todo tu ser, quizá hasta lo que piensas, se encuentra dentro del núcleo, ¿ok? ¿En dónde está? Está en el ADN. El ADN, vamos a ver luego qué es, ¿ok? Ese ADN tiene pedacitos que funcionan, se llaman genes,
que es lo que estudia la genética, ¿ok? Esos genes se activan y se desactivan. O sea, yo quiero producir colesterol en el hígado. Bueno, tengo genes que van a producir la parte proteica del colesterol, porque es una lipoproteína. Entonces voy a tener la parte proteica, van a pasar por el retículo endoplásmico liso y se les va a pegar o se va a sintetizar los ácidos grasos que necesito para hacer el colesterol, ¿ok? Eso sucede en el hígado. Bueno, eso saldría al final, la célula lo saca al exterior como forma de colesterol. Parte se queda en sus membranas, ¿ok? Pero esas células del hígado tienen la información para producir el colesterol. Cosa que en grandes cantidades, ¿ok? Cosas que las células de mi piel no producen colesterol, ¿ok? O sea, sería muy loco que las células de la piel producieran colesterol para el exterior. Producen colesterol para su interior, ¿ok? Entonces, esos genes están dentro de la cromatina. Esta cromatina es el ADN más algunas proteínas, porque está organizada en proteínas, ¿ok? Si no están activos esos genes, están en forma de heterocromatina, están muy condensados. Pero si son activos, entonces está en forma de eucromatina, o sea, está laxo, se puede utilizar, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy en mi cocina trabajando y a mí me gusta más hacer pasteles, ¿ok? Y entonces tengo una pavera y, no sé, instrumentos para cocinar cosas grandes y los tengo empaquetados. ¿Por qué? Porque mi cocina es principalmente de pasteles. Entonces, todo lo de pasteles lo tendría en forma de eucromatina. Y todo lo de cocinar cosas grandes, pavo, pierna, ¿ok? Tamales, no sé, lo estaría empaquetado en forma de heterocromatina. ¿Sí? O sea, esto no lo voy a usar. Voy a usar lo que está en forma de eucromatina. ¿Sí entendieron? ¿Ya entendiste o no? Sí, y en qué, a lo mejor lo dijo y no escuché, estoy medio sordo. ¿En qué parte la heterocromatina pasa a ser eucromatina? La heterocromatina y la eucromatina es dependiendo de la célula, de la especialización de la célula, ¿ok? Ah, o sea, no están juntas. O sea, tenemos 46 cromosomas. ¿Cuántos tenemos? Espérate, ¿cuántos cromosomas tenemos? 23 cromosomas, ¿ok? 23 pares de cromosomas. Entonces tenemos 46 pedacitos de cromatina o sea, 46 pedacitos de ADN, ¿ok? Y esos pueden estar en forma de heterocromatina o eucromatina, ¿sí? O sea, los pedacitos que se usan están en eucromatina. A ver si aquí está. Mira, aquí está la cromatina, ¿ok? Aquí están los poros. Entonces decía su compañera, bien decía que son diferentes niveles de condensación. Yo tengo aquí el ADN, ¿ok? Entonces el ADN nada más son los nucleótidos con su base y con su columna de fosfatos, que vamos a ver, ¿ok? Pero cuando se le empiezan a enrollar en las histonas, entonces me va a formar la cromatina. O sea, este de aquí ya sería cromatina. ¿Ok? Entonces, el ADN que está aquí puede estar en forma de cromatina, eucromatina, que sería esta, o puede estar en forma de heterocromatina. Esto de aquí se puede utilizar. Entonces, aquí tengo el gen que produce
en los ovarios, el gen que produce las hormonas sexuales. Sí son los ovarios, ¿verdad? La progesterona. ¿Sí es en el ovario la progesterona? Bueno, aquí tengo en el ovario ¿ok? Entonces en el ovario de las mujeres este gen está activo. Pero en el ovario, pero en los testículos del hombre este gen casi está inactivo, ¿ok? Entonces el de la testosterona estaría más activo. Entonces hay genes que están activos, muy activos, que son eucromatina, que están transcribiéndose todo el tiempo, produciendo, y hay otros en que las células los podría transcribir, ¿ok? Y hay unos, como acá, que a lo mejor están muy empaquetados. O sea, ¿por qué? Porque no necesito producir insulina en la piel. Entonces, esto está empaquetado en las células de mi piel. Y esto de acá forma la heterocromatina. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Sí, ya. Bueno, Gracias. esto mismo, entonces les decía que era ADN, cromatina, pero ya cuando me quiero cambiar de cocina, entonces todo lo empaqueto. Entonces meto todo en paquetes, o sea, en cajas, lo empaqueto. O sea, y todo lo que tenía desperdigado en mi cocina va a quedar envuelto en 5 cajas, ¿ok? Entonces, esos serían los cromosomas. Los cromosomas están perfectamente condensados. Entonces, este cromosoma está condensado. Y como está totalmente condensado, no funciona en ese momento. ¿Ok? Llega mi marido y me dice, hazme un pastel. Y le digo, pues no te va a hacer nada porque todo está empaquetado. ¿Ok? Entonces, los cromosomas están empaquetados para dividirse. No para sintetizar, ¿ok? Entonces, los que sintetizan son la eucromatina. Entonces, ¿cuándo se forman los cromosomas? Únicamente cuando la célula se va a dividir. Ya se acabó. Entonces, vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver las diferentes niveles de condensación, ¿ok? Me interesan más los nucleosomas. ¿Me acuerdan de eso? ¿Preguntas? ¿No? Stop. ¿Ya me veo yo o no? Sí, ¿verdad? ¿Preguntas? No, todo bien. ¿No? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Más o menos. ¿Por qué, Víctor? A ver, háblame, Víctor. Aprende tu micrófono y háblame. ¿Qué? Está complicado. ¿Está complicado? Está complicado. No. Es muy fácil. Nada más piensen qué se utiliza, pues eso está a disposición de que se utilice. Entonces, como tenemos muchas células en el cuerpo, pues cada célula está especializada en algo. Y esa especialización tiene que ver con la producción. Entonces, con la producción de las proteínas, que al fin y al cabo las proteínas son las que van a hacer todo, porque las proteínas luego se van a utilizar como enzimas para producir carbohidratos o para producir lípidos, ¿ok? Entonces los estoy dando fácil. Ok. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Nos vemos, cuídense mucho. No voy a tomar lista. Procuren venir porque luego no pudieron entrar unos. No sé por qué. ¿Ok? Bye. Adiós.